Alejandra Laera leerá una ponencia titulada La obra inconclusa. Alejandra Laera es profesora titular de Literatura Argentina 1 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde es también directora del Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas. Es además investigadora principal del CONICET. Sus últimos libros son ¿Para qué sirve leer novelas? Narrativas del presente y capitalismo, publicado por Fondo de Cultura Económica en 2024, y el volumen A History of Argentine, Literatura Argentina, coeditado con Mónica Zurmuch y publicado en 2024 por Cambridge University Press. Sandra Contreras leerá su ponencia Novela Flotante. Sandra Contreras enseña literatura argentina en la Universidad Nacional de Rosario y es investigadora principal en CONICET, donde actualmente dirige el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades. Es autora de Las Vueltas de César Aira, En torno al realismo y otros ensayos, y diversos artículos sobre narrativa argentina y latinoamericana contemporáneas y sobre literatura argentina del siglo XIX. También editó El excursionista del planeta, de Lucio B. Mansilla. Hasta 2013 fue una de las directoras de Beatriz Viterbo Editora, donde se publicó en 1997 la primera edición del Llamado de la especie de Sergio Chafek. Edgardo Berg leerá una ponencia titulada La continuidad velada de la ausencia. Edgardo Berg es investigador y docente de Literatura y Culturas Argentinas 1 y de Literatura y Culturas Argentinas 2 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es director del Grupo de Investigación Literatura, Política y Cambio, investigador del Instituto de Investigaciones sobre Sociedades, Territorios y Culturas y miembro histórico del Centro de Letras Hispanoamericanas. Es autor de numerosos artículos en revistas especializadas y ha publicado, entre otros libros, Signo de extranjería, Memoria, Paseo y experiencia narrativa en Sergio Chafek, El amor brujo de Roberto Arlt, El sentido de la experiencia, Literatura, Memoria y testimonio en la Argentina de los 90, Ricardo Opilia, un narrador de historias clandestinas, Poéticas en suspenso, Migraciones narrativas en Ricardo Opilia, Andrés Rivera y Juan José Saer, junto a Nancy Fernández Ascasubi, Hilario Santos Vega o Los mellizos de la flor. Claro, no es Ascasubi. Hay una puntuación ahí. Qué prosapia, ¿no? Claro. Rasgos dramáticos de la vida del gaucho en las campañas y praderas en la República Argentina. Cicatrices sobre un mapa, homenaje a Rodolfo Walsh y coautor de Intervenciones y Papeles en Progreso 2, Usos y relectura de la tradición en la literatura argentina y de Papeles en Progreso, y Usos y relectura de la tradición en la literatura argentina. Bueno, con años de edición diferentes. Comenta Juan José Mendoza. Juan José Mendoza es investigador de CONICET y docente en la carrera de Artes de la Escritura en UNA. Es director de la Maestría en Humanidades Aumentadas de la Universidad Nacional de Rosario. Entre sus últimos libros se encuentran La interpretación de las pesadillas y Borges Piglia, una introducción a la literatura norteamericana. En estos días está saliendo de imprenta Los Archivos 2, Lo que la literatura ilumina, en donde se incluyen detalles de una conversación con Sergio Chafek. Bueno, los dejo con ellos. Bueno, ¿se escucha ahí bien? Bueno, agradezco por supuesto a Silvana y a Denise y por supuesto al ILH, ¿no? Como siempre, que organiza hace años estas jornadas. Y bueno, lo que escribí para compartir con ustedes intentó ser a la vez una lectura crítica, que es lo que hago, y también un homenaje a la literatura de Sergio. Entre
la obra inconclusa, ¿no? Se llama. Entre la poética y la trayectoria, allí, en ambos términos, podríamos pensar que radica lo inconcluso en la obra de Sergio Chejfek. En cuanto a la poética, por un lado, lo inconcluso como lo indeterminado. La ciudad del aire, su novela de 1992, en la que se diseña una Buenos Aires extrañada, con apenas algunas alusiones o una tenue referencia, y un tiempo que diluye en el presente cualquier marco temporal. También el paisaje con límites difusos entre lo urbano y lo rural, En boca del lobo, su novela del 2000, en el que nada se define con precisión, tampoco el tiempo degradado del trabajo industrial ni el de la memoria vergonzante del narrador mientras intenta trazarla por escrito. Lo indeterminado, de hecho, es una palabra que aparece en los relatos y ensayos de Chejfek y ha sido también una de las primeras categorías con las que buscó describirse su poética, desde las primeras de Beatriz Arlo, Martín Coan, bueno, Edgardo mismo, y ayer una palabra que apareció, ¿no?, en las 2 mesas por lo menos que escuché, sobre todo en la última, muchísimas veces, y también en la anterior, ¿no? Por otro lado, también en cuanto a una zona de la poética de Chejfek, lo inconcluso se asocia de inmediato a lo incompleto, porque se nos viene enseguida a la mente la novela Los Incompletos de 2004, en la que el narrador llena con su imaginación episodios de la vida del protagonista, para decirlo así rápidamente, ¿no? Pero además, y en su mayor medida estamos ahora por eso acá homenajeando su literatura, lo inconcluso en la trayectoria de Sergio Chejfek asumió repentina y dramáticamente otro sentido de lo incompleto, ese que se instaló por el azar de su desaparición inesperada en abril de 2022, en medio de una publicación tan multiplicada como diversa y con una producción en proceso con planes de obra en varias sedes y formatos. Voy a ir y venir sobre estos 2 términos, estos 2 puntos extremos de lo inconcluso, el más textual de la poética y el de la trayectoria, que implica el final imprevisto de una vida. Ahora propongo pensar en otra línea lo inconcluso en Chejfek, o más bien creo que esa conexión entre poética y trayectoria, entre escritura y vida ilumina, o al menos a mí me iluminó, algo que había estado siempre ahí, pero que solo ahora puedo notar en toda su dimensión, como si solo el final de la trayectoria permitiera dimensionar lo que parecía apenas un rasgo de su poética, entre otros, o directamente lo que todavía no estaba. Me refiero a lo inconcluso como condición constitutiva de la obra de Sergio, lo inconcluso como condición constitutiva que entre la poética y la trayectoria, pero ahora no en ambos términos, sino también en toda la zona entre esos 2 términos, la poética y la trayectoria, atañe a la composición de su obra en particular y en su conjunto. Se trata de un rasgo que, lo repito, siempre había estado ahí, como agazapado o latente, lo inconcluso, pero que en los últimos años se activó y se puso de manifiesto y que nos permite, espero, volver a la poética y a la trayectoria por otra vía. En este sentido, entonces, quiero plantear para leer a Chejfek la noción de obra inconclusa como obra inacabada e incompleta y a la vez como obra abierta. Sé que con esta lectura estoy proponiendo un ejercicio crítico retroactivo, ¿no? Veamos cuánto y cómo contribuye a leer la obra de Sergio. Voy a mencionar algunos casos, seguramente ustedes ya están pensando quizás en algunos. En 1995, Sergio pasó una estancia en Saint-Nazaire tras haber obtenido una beca de residencia en la Maison des Écrivains Étrangers de Traducteurs, ¿no?, de la que surgió su novela 5, publicada en 1996. En 2019, es decir, más de 20 años después, Sergio reedita la novela en la editorial Entropía, pero lo hace agregándole una nota preliminar que duplica o más las 60 y pico de páginas de la primera edición, casi a modo de la novela luminosa del Hebrero, a quien cita largamente, ¿no?, en Últimas Noticias de la Escritura, solo que en su composición lo que hace es transformar su novela, a diferencia del Hebrero, en otra novela, a la vez que hacer de ella retroactivamente una obra inacabada.
No es que lo fuera en la primera, sino lo es en esta reedición con este agregado, preagregado, ¿no? 2 años después, en 2021, publica Apuntes para un panfleto, en la que asistimos al regreso del poeta Samich, que había estado con menciones en otros escritos, pero claramente acá asistimos al regreso de la figura de poeta de Samich, protagonista de Moral, una de las primeras novelas de Čapek de 1990, y en la que introduce como rasgo del narrador que cuenta el futuro de su personaje el motivo de la espera. Cito. Voy a hacer varias citas, así escuchamos también, ¿no? Ya que hablábamos ayer de escuchar, ¿no? Bueno, de escuchar. A veces tengo la sensación de que lo único que hice en la vida fue esperar, dice el narrador al comienzo. Allí también señala de entrada la posibilidad narrativa de las temporalidades confrontadas. Y pienso acá, creo, no sé, pero bueno, que la noción de novela flotante de Sandra Contreras está en sintonía con la atención flotante propia de la espera que presenta este narrador, el de Apuntes para un panfleto. Pero además, Apuntes para un panfleto, tal como se indica en la portadilla, es una versión ampliada de Notes Toward the Pamphlet, publicada en inglés en Nueva York el año anterior. Y acá no puedo dejar de enfatizar que todo el título, Notes y Apuntes, Toward y para, indican lo inconcluso y el relato como posibilidad futura. También en 2019, el mismo año de la publicación recargada de 5, Čapek publica en N Direcciones, El mes de las moscas, gracias que me lo pasaste, que no lo podía encontrar en la biblioteca, un texto en el que lo inconcluso, según lo propongo, funciona ya no solo en dirección diacrónica respecto de la propia obra, sino que se cruza sincrónicamente por su disposición en la página con otra escritura. El libro está compuesto de la escritura facsimilar del artista Mirta Dermisache en el libro número 8, 1970, ubicada en las páginas de la izquierda, y en las páginas de la derecha, del relato El mes de las moscas de Sergio Čapek, que hace una traducción arbitraria de la escritura asémica de Dermisache. Podría considerarse esta suerte de transliteración, como leí por ahí, ¿no?, que se podía llamar a este ejercicio, como aquello que completa la escritura de Dermisache, con un contenido semántico específico, aquello que la convierte en puro texto, ya sin imagen, pero no. No, porque Čapek va siguiendo en su propia escritura sémica un trazo que busca acoplar texto e imagen. Para dar el caso testigo, es El vuelo de las moscas en el Paseo de la Isla Martín García como floritura gráfica, ¿no? Y así entonces, lo que el arte textual de Dermisache revela es más bien aquello que le falta a la escritura de Čapek, es decir, el procedimiento transtextual de Čapek en El mes de las moscas, no solo el que él hace, no solo apunta a la lectura crítica y artística del libro número 8 de 1970 de Dermisache, sino que allí podemos o pude encontrar también un ejercicio de autorreflexividad literaria que retoma y expande algunas observaciones de Últimas nociones de la escritura, el ensayo de 2015. En este ejercicio de 2019, que es compositivo, procedimental y narrativo a la vez, leo también la obra inconclusa. No voy a hablar de el libro de poemas porque ya habló Cristian en la mesa anterior, pero también podría pensarse en esa relación de lo siempre inconcluso, ¿no? El trabajo que hay con los poemas tomados, ¿no?, en el libro del 2002 y cómo se escribe a partir de ellos. En 2016, Sergio había publicado Teoría del ascensor, donde reunía un conjunto de escritos inéditos, algunos, no todos, tenían un carácter oral, eran ponencias o conferencias, sobre los diversos temas que lo preocupaban y a los que les daba una organización especial que los convertía en una secuencia, sin necesidad de títulos ni marcas de enunciación,
que iba de menor a mayor extensión. Así, estos textos reunidos arribaban a un acabado diferente al que cada uno había tenido, como si esperaran esta composición, como si hubieran estado abiertos a nuevas significaciones derivadas de su ubicación ascendente, abierta al orden del azar experimental, digamos, y no de la previsibilidad temática de los escritos, de los fragmentos, o incluso formal. Pero además, Teoría del Ascensor marca por escrito desde el comienzo lo inconcluso, o como yo entiendo lo inconcluso en diferentes niveles de la obra de Sergio. Así empieza con el primero y más breve texto de todo el volumen, que voy a leer. Siempre esos in media res de los comienzos de Čapek, ¿no? Entonces digo, si empiezan in media res, también acaban in media res los libros, pero quizás de otro modo, ¿no? Otro modo del in media res. Qué fea expresión. Bueno, pero se entiende. Cito, terminada la lectura y a punto de cerrar el libro, aún ignoramos de qué se ha tratado. Estas breves líneas no van a aclarar el punto. Si alguna enseñanza o advertencia sostiene a la historia, se muestra mejor como misterio o como presencia insegura que como certeza. Y también se podría decir que en cualquier caso, enigma o evidencia están muy bien disimuladas. Como ocurre por lo general, la palabra enseñanza alude a cosas diferentes que no ha sido intención de la lectura y acaso tampoco del libro considerar. Acá se ve incluso esas frases donde parecen ecos borgianos convertidos en otra cosa, ¿no? Ese acaso tampoco del libro, ¿no? La escritura empieza donde termina la lectura, solo que no lo hace para glosarla, ni explicarla, ni refutarla. En la escritura, que inicia con la continuidad del participio del verbo terminar, terminada la lectura, y con la acción a punto de cerrar el libro, se dice la incerteza, la inseguridad, el misterio, porque no hay interpretación. Esa instancia que desde ciertas concepciones de la literatura completa o acaba la lectura y que Čapek deshace una y otra vez en las historias y en las frases. Pero como subrayando ese ejercicio de incertidumbre de lo inacabado, Teoría del Ascensor comienza una segunda vez y lo hace con un fragmento que reescribe y amplía el primero. Cito, acaba de cerrar el libro y no entiende muy bien de qué ha tratado. Supone que si alguna educación o advertencia anima a este relato está bien oculta, y podría agregar que buena parte de ese ocultamiento consiste en el disimulo. Le preocupa la palabra enseñanza relacionada con la educación. Así terminó la mesa anterior, creo, ¿no? Con la enseñanza. En general, enseñanza puede aludir a cosas diferentes. O sea, le preocupa la palabra enseñanza en un sentido amplio. Y está preocupado también por la noción de advertencia. En su opinión, hace bastante tiempo que las novelas han dejado de enseñar. Tiende a creer que la verdadera enseñanza se produce cuando proviene de un cambio en la experiencia. Pero, ¿quién modificaría su experiencia por la lectura de una novela? De modo que también está preocupado, sumamente preocupado, por la palabra experiencia. La reescritura es acá una ampliación, es un modo de abrir no solo la vida, sino también la propia escritura a la experiencia. No la vida en el sentido de la experiencia que se tiene con la lectura y que nos implicaría aprender algo, ¿no? Podríamos decir abrir la escritura para lograr eso mismo que las novelas ya no podrían lograr. Todo el procedimiento que parece estar poniendo la carga en el segundo fragmento hace retroactivamente del primero, del fragmento inicial, una escritura, propongo, inacabada, inconclusa. Quiero aclarar que son palabras que no están en Čapek. Quizás por eso me gustaron tanto, ¿no? Para no repetirlo. Basta volver a El aire para captar ahora, en la repetición del comienzo y el final de la novela, una inflexión previa de lo inconcluso, tal como se puede detectar en Teoría del Ascensor. Esa circularidad no sería únicamente entonces una repetición diferencial, sino también una marca de lo que termina solo para volver a empezar, de lo que no acaba, de lo siempre inconcluso.
cito el comienzo de El aire. Y así, el valor de su carácter radicó en combinar desidia con impaciencia. Esto puede parecer contradictorio o en todo caso infrecuente, pero fue la circunstancia que le permitiría soportar la agotadora tensión de su época. El pasado era el olvido, el futuro era irreal. Quedaba, por lo tanto, el presente aislado del universo, como una burbuja suspendida en el aire que necesita, sin embargo, de ese mismo tiempo del que está exiliada para permanecer flotando sobre su ambigüedad. El comienzo, de nuevo, in media res, citando lo que se está leyendo, aparece, sin las comillas ya, en la reiteración final del fragmento inserto en mitad de la oración, ¿no? O sea, en el final, ¿no? de la novela. Lo único que cambia son dos tiempos verbales, porque dice, pero sería la circunstancia que le permitiera soportar la agotadora tensión de su época, el pasado era el olvido, ¿no? Entonces, frente a ese asertivo, ¿no? Sería la circunstancia. En esa suerte de presente continuo, como en una lectura temprana del aire, lo llamo Sarlo, me gusta ver desde ya una teoría discreta de la relación entre novela y experiencia, así como también un anticipo de los pasajes entre literatura y vida que sostienen la mayoría de sus obras de los últimos tiempos, digamos a partir de Varón y un viaje. De algún modo, Teoría del ascensor retoma, redistribuye y amplía el repertorio léxico de las primeras novelas vinculado a la indeterminación. Indecisión, vacilación, ambigüedad, espera, vigilia recorren gran parte de los escritos. Solo que si leemos el volumen a partir de su composición, esa indeterminación de una poética anclada en los personajes, los estados y las situaciones puede pensarse ahora en términos de obra. Ahí también emerge entonces la obra inconclusa. Esa obra inconclusa, esta obra inconclusa, como anticipé, se vincula con lo indeterminado, pero también con lo abierto. Quiero decir, en la medida en la que, como habrá podido notarse, no es inconclusa porque le falta algo que la complete, que la haga cumplir acabadamente con su condición de obra. Lo que falta entonces no es un déficit, es más bien justamente lo inconcluso, lo que le otorga la condición de obra abierta, abierta a lo que vendrá, a eso improbable o irreal, casi gloso palabras de Chaffetz sobre el futuro, ¿sí? Que está siempre por venir. Como se habrá notado también, en tanto obra abierta, la obra inconclusa no es la que apunta a la interpretación, a la lectura que completa o llena el sentido, no es aquella que concluye en la lectura. Algunas de las citas y procedimientos que indiqué, espero que así lo hayan mostrado, sino que se encuentra en estado provisorio, en estado de espera y de vigilia, y ahí radica lo inconcluso. El final de Los incompletos, una novela con rastros dispersos de novelas anteriores, puede leerse como una cifra al anunciar que, cito, una nueva etapa se abría esa mañana, un nuevo tiempo, el de la espera hasta la nueva aparición de los recuerdos. Muchas de estas cosas que dije pueden verse también, y se vio en la mesa anterior, relacionando diferentes relatos, ensayos, ¿no? Escenas que vuelven a aparecer, en fin, bueno, el ascensor, los papeles, ¿no? Los vecinos, bueno, todo eso. Bueno, como sea, a esta altura yo hice como una cosa más general, ¿no? Pero se podría ir más en detalle. A esta altura, quizás entonces se les presenten las mismas preguntas que se me presentaron a mí mientras buscaba redactar las ideas que la lectura, la relectura de algunas obras de Sergio me suscitaban y que me llevaban a volver a otras obras, a leer todo de nuevo, como si hubiera algo invisible que pudiera captar en un trance de lectura en esta situación de homenaje, ¿no? Y para volver también al trance del que hablaba Luz en ese trabajo tan precioso que leyó ayer.
La primera pregunta, creo, surge ante la existencia de otros y otras escritores y escritoras que reescriben, retoman, repiten, vinculan sus textos y sus personajes. Para nombrar el caso más evidente, por estar Chayfek con él en clara sintonía, y ayer también se habló de él, si no, bueno, etcétera, Juan José Saer. Sin embargo, nadie diría que lo inconcluso es constitutivo de la obra de Saer, ¿no? Aun cuando su última novela publicada, digamos, sea estrictamente una novela inconclusa, una novela que no llegó a terminar. Tampoco diríamos que lo indeterminado participe del mismo campo léxico que se configura en Chayfek. Tiene que ver con la percepción, en fin, va por otro lado, por lo menos para mí, ¿no? Y de hecho, es solo el primer Chayfek, el de las primeras novelas, con sus motivos y sus frases, pero no con sus personajes, aunque parezca, ¿no?, el que está en sintonía con Saer. En Sergio, ese emergente compositivo que evoca, recupera, reescribe, amplía, no solo funciona como procedimiento en el presente, sino que redefine su poética, afectando nociones afines centrales, como la de lo indeterminado, o ensanchando el sentido de una noción más restringida como la de lo incompleto. Y también incita, para mí, a releer su obra. Y acá aparece la segunda cuestión. ¿No conlleva acaso esta lectura retroactiva que propongo el riesgo de ser una lectura teleológica? ¿Acaso que Sergio ya haya escrito su último libro es mi coartada para esta lectura? Querría, para empezar, negar estas posibilidades. Mi lectura no apunta a volver a pensar la obra de Chayfek rastreando huellas que anticipen progresivamente un final que ya conocemos. Pongamos por caso, ¿qué detalle o elemento hay en Lenta Biografía, ¿no?, los corchetes de los que se habló ayer, ¿sí?, que se potenciarán la sobreescritura de El mes de las moscas, ¿no? Los trazos, ¿no?, que en relación con la escritura de Dermisache. En cambio, este ejercicio retroactivo de lectura a mí me llevó a percibir algo que, aunque invisible, creo que siempre estuvo ahí, como dije antes, latente, en espera, en estado de vigilia, algo que podría o no haberse activado, pero que al hacerlo funciona, al hacerlo en diferentes dimensiones, ¿no?, y escalas, pero que al hacerlo funciona retroactivamente y se hace visible en la obra anterior, transformándola, para que entonces podamos captarla como obra inconclusa, esto es, indeterminada, incompleta y abierta a la vez. Ayer se hablaba de los anacronismos en Chayfek, pero yo pienso más bien en los heterocronismos de su propia obra. Eso que solo una obra, una escritura, un ejercicio compositivo posterior hace visible y nos permite percibir de una obra anterior. La lectura retroactiva es entonces, muy por el contrario que teleológica, es heterocrónica en el sentido, por supuesto, que como método de lectura le da Didier Berman en Ante el tiempo, ¿no? Y que acá quiero leer también como rasgo de la obra de Chayfek, como rasgo que yo leo con este método de lectura la obra de Chayfek. Pero bueno, estamos en el modo linterna, captando el punto vacilante. No se trata, por lo mismo en Chayfek, de grandes iluminaciones retroactivas, sino, para seguir en la misma estela de pensamiento de Didier Berman, de resplandores. Con esos resplandores, del modo linterna, de los puntos vacilantes, se componen las figuraciones literarias de la obra inconclusa de Sergio Chayfek, en la que lo inconcluso se hace inherente al final de su trayectoria y se nos presenta como un último relampagazo. Ahora bien, y a modo de tercera cuestión, no estoy abusando de la casualidad o ejerciendo suma arbitrariedad al proponer esta religación entre literatura y vida por medio de lo inconcluso. Si creo que no, con pocas cavilaciones, es porque la relación y los pasajes entre literatura y vida son propios de la poética de Chayfek. Varón y un viaje y mis dos mundos son las dos configuradoras principales de un pasaje que hasta el momento en las novelas aparecía más bien representado, ¿no?, y que después ya no fue preciso, creo, volver a construir. Literatura y vida, escritura y vida están indisolublemente asociadas en Sergio, son obra inconclusa.
las dos. Y acá un corolario, una pregunta final, que sería, bueno, ¿qué agrega esto? ¿Qué aporte tiene esta lectura? O en todo caso, ¿en qué radica? Acá quiero enfatizar lo abierto, entonces, de la obra inconclusa para pensarlo no ya solo respecto de la propia obra de Chayfek, sino respecto de la obra abierta a la literatura del futuro. La obra abierta a nosotras y nosotros que la leemos, lo seguimos leyendo a Chayfek una y otra vez, infinita e incesantemente, y la obra abierta ante quienes también escriben. Y pensar así en lo inconcluso como deriva posible de la literatura, aquella que escapa de las cristalizaciones de los mercados, las circulaciones de las redes, las consagraciones convencionales. Aquella literatura que se entrega en su inconclusión, que la acepta casi como mandato para salir del tiempo lineal y abrirse a lo improbable e impredecible, pero también a lo mágico, sino de lo que viene después, el presente de la literatura de Chayfek, de lo que podrá venir de la incerteza, la vacilación, la cavilación del futuro, que, como sabemos, es infinito. En el fragmento que amplía el primer fragmento de Teoría del Ascensor que leí, se dice que la literatura ya no enseña nada, porque la enseñanza proviene de un cambio a la experiencia y que la lectura, por ejemplo, de una novela ya no produce experiencia. Eso, agrega el narrador Chayfek en ese fragmento, lo lleva a preocuparse por la propia noción de experiencia. Aunque esta lectura mía ha sido un pequeño homenaje a la obra de Sergio y me gustaría, aunque lo dudo, que se sintiera reconocido en ella, ¿no? Me animo a contradecirlo. Es justamente por esa convicción que escribí lo que leí, es por eso sobre todo que insisto en la obra inconclusa como apuesta futura e infinita de la literatura. Gracias. Hola, ¿ahí se escucha? No veo nada. Tengo todos los lentes en baño. Es que tengo todos los lentes sucios. Desastre. Minutito, ¿eh? Qué desastre. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Silvana y Denise, por la invitación. Realmente un lujo para mí estar aquí. Muchísimas gracias. Lamento no haber podido estar ayer, pero pudimos viajar hoy. Por suerte queda después, me parece que va a quedar grabado, así que ahí podré escuchar. Y por suerte pude participar hoy de la jornada. Bueno, lo que voy a leer se llama Sergio Chayfek, novela Flotante. Flotante es una palabra que reconocemos enseguida como perteneciente de un modo distintivo, idiosincrático al vocabulario y a la imaginación de Sergio Chayfek. El narrador y el ensayista la usan a menudo, sea para describir la atención flotante con la que se mira una pereza subir un árbol, para hablar del valor como cuestión flotante de la obra del poeta, en la obra del poeta Samić, o otro de los tantos ejemplos para definir la condición flotante de la escritura digital en la pantalla. Del mismo modo, los lectores nos valemos más de una vez de las expresiones del propio narrador, por ejemplo, sobre sus lucubraciones dispersas y flotantes, para hablar de una literatura que transcurre al ritmo de la oscilación, la vacilación, la indeterminación, lo inestable, sobre todo a partir de la figura de sus caminatas que trabajaron también Edgardo como Alejandra. En la órbita de este universo de resonancias, la idea de novela flotante que intentaría perfilar aquí es propiciada, sin embargo, y si se me permite el impresionismo, por una sensación en la lectura. Casi diría del recuerdo de una sensación, y también proviene de una imagen visual, para mí al menos reciente. La sensación es la de que hay una línea suprasintáctica, como sobrevolando la frase, y de que el efecto envolvente del relato es producto menos de las continuas digresiones, que son sellos de su estilo, que de una suerte de brecha infinita abierta entre lo que estamos leyendo y otra cosa, unos sentidos, unas implicancias, unas acepciones, tal vez hasta alguna parte de la historia,
que parece correr por una vía paralela. Beatriz Arlo leyó aguda y tempranamente este rasgo permanente de la lengua de Schaeffer, una separación infinitesimal en la superficie de las palabras, decía, que hace muy difícil entender con alguna seguridad lo que está diciendo, y lo llamó ironía. Por mi parte, creo encontrar ahora una fórmula confirmatoria de la sensación, de esa sensación mía, en este pasaje de Baroni, Un viaje. Leo. Imaginaba que esos valles de pobladores escondidos eran el único territorio del mundo que me había tocado para habitar, que yo hablaba con la intención de hacerme oír, pero en una lengua desplazada, ni incorrecta ni extranjera, solo distorsionada por las condiciones del medio, como si mi voz se emitiera en un rango acústico sobrenatural. Un efecto supraacústico, entonces, que podría corresponderse a su vez, otra sensación, con la idea de un zumbido. Pensé que esa asociación estaría impulsada por el mes de las moscas, pero en ese poema que acompaña a los grafismos de Mirta Ermisache, las moscas se hacen presente con el trazo de un vuelo de caligrafía enmarañada, no con el sonido. El zumbido funciona en cambio, sí y fuertemente para Sergio, para leer una novela. Cito, nunca como ahora la idea de zumbido estuvo tan naturalmente asociada a la idea de novela, dice en el prólogo a la reedición de la novela de Juan Cárdenas en Periférica, y con ese término define los atributos de lo envolvente de la escritura y la sensación, usa esa palabra si no me equivoco, del lector, de someterse y cito, a cierto régimen de lo incesante, algo que podría haber estado sonando desde el principio, cuando quiera que ese principio hubiera comenzado, como si se tratara de una eternidad encapsulada pero en expansión. Esa es también, creo, la sensación de lo flotante. La imagen visual se me hizo patente con el texto de Schaeffer que cierra el reciente volumen 3 piezas, Are You One or Two?, un relato que gira en torno de la instalación con la que participó en la tercera edición de Kochi Musiris Biennale en 2016 y que se tituló Dissemination of a Novel. La descripción y la ficción crítica de la instalación, que consistió en transcribir a mano en varios muros de la ciudad fragmentos de la traducción al inglés de Baroni, que sería publicada en India a los pocos meses en edición de Almost Island, están acompañadas de, no sé si documentadas con, fotos que Schaeffer, al menos eso suponemos, tomó de los letristas trabajando, esto es, copiando y a la vez colgando fragmentos de la novela en los muros. Como se ve, tanto el pasaje que cité recién como la instalación y el relato de esa instalación se vinculan con Baroni, precisamente esa novela que pasó por diversos soportes y formatos a lo largo de casi 20 años. Y aquí los muestro. ¿Cómo hago? Entonces, esa novela que pasó por diversos soportes y formatos a lo largo de casi 20 años. Primero, una suerte de anticipo a modo de resumen arbitrario de la novela en la entrada del 16 de abril de 2007 del blog Parábola anterior, acompañado de una serie de fotos que luego no incluiría en la edición impresa. Aquí lo reproduzco en la recuperación que hizo Mariana y que me pasó y que le agradezco porque yo no lo tenía y bueno, es la única manera que tenía de compartirlo. Acá me equivoqué, primero va este. Entonces, primero esa suerte de anticipo a modo de resumen arbitrario, acompañado de las fotos. Luego, la publicación de la novela en Alfaguara en agosto de 2007. Luego, puesta en línea también en el blog, pero en mayo de 2008, del escaneado de algunas páginas manuscritas de Baroni en el cuaderno de hojas amarillas. Luego, la prolongación del final de la novela en Vecino Invisible, el relato que abre modo linterna en 2013, de lo que habló esta tarde, ¿cómo se llama? ¿Odani? Odani. Instalación en la Bienal de Arte en el sur de la India en 2016. Finalmente, relato de la instalación, relato con motivo de la instalación en un texto que tituló Are You One or Two?, y que tiene dos versiones. La primera en castellano y en inglés, puesta en línea en el sitio de Slack Directory en febrero de 2019. La segunda, ampliada y documentada ahora con fotos,
que es la versión en la que Sergio estaba trabajando como cuando murió y que Graciela Montaldo incluyó en la reciente edición impresa de 3 piezas de Ninguna orilla. Una novela entonces que pasó por todos los estados de la materialidad, aspecto que me interesa especialmente vincular con la idea de flotante, pero especialmente con el verbo del que deriva el adjetivo. Porque si flotante significa, en su segunda acepción, variable o fluctuante, y es en este sentido que lo asociamos generalmente al estilo digresivo y a la línea inestable de las narraciones de Schaeffer, las 2 acepciones del verbo en el diccionario sortean este significado. Dicho de algo inmaterial, flotar es estar en el ambiente, influyendo en el ánimo. Dicho de un cuerpo, y esta definición material es la primera, flotar es sostenerse en suspensión en un elemento líquido o gaseoso sin el sustento de un medio sólido. Schaeffer lo usa al menos una vez en este sentido, cuando describe la condición flotante que tendrían los textos en el blog, donde dice parecen tener una existencia continua que se desentiende de los avatares terrenos. Y es en este sentido el de lo suspendido en un medio distinto al natural o a su medio original con el que estaríamos perfilando la idea de flotante, tanto para designar esa línea supraacústica que escuchamos en la frase, como para pensar y leer la migración de la página impresa horizontal a la verticalidad del fragmento colgado en la pared. Por supuesto, los muros no solo no son líquidos, sino que son más sólidos que el papel, pero el dispositivo editorial, que a la inversa de lo que sucede con el libro imaginado por Dermisache, el libro número 1, apunta a la verticalidad, la novela colgada, en lugar de a la horizontalidad, el papel apoyado. Ese dispositivo editorial suspende a la novela, la hace flotar fuera del medio que naturalmente le da sustento. También sublimar, palabra que Schaeffer suele usar y en momentos claves en sus inflexiones verbal y sustantiva más que adjetival, tiene 2 acepciones. Una inmaterial, engrandecer, exaltar, elevar a un grado superior, y una física, material, pasar directamente del estado sólido al gaseoso. Es en este sentido, no en el de la tradición estética de lo sublime, sino como pasaje de un estado material a otro, que lo emplea Schaeffer, por ejemplo, para designar la redundancia que produce en el sistema de Samich habitar el presente y sublimarlo, en Apuntes para un panfleto, para imaginar el relato potencial que asume implícito en los grafismos del libro número 8 de Dermisache y que en el mes de las moscas, según lo anunciaba en la revista CIA, sería la versión o traducción, sublimación, pone entre guiones, de esas no palabras al mezclarse con la sensualidad poética visual del poeta. O, para circunscribir en mis 2 mundos, el régimen de flotación, así lo llama, que atribuye a los seres anfibios o espectrales que a veces encuentra el caminante, siempre preparados para cualquier sublimación. La agudeza filológica con la que Sarlo leía en 1994 el singular uso de sentidos antiguos o no comunes de las palabras, esa grieta en la superficie de las frases que abría sendas laterales en la narración, podría ser resignificada, traducida según esa dinámica particular que impregna la visión, la imaginación, quiero decir, de Schaeffer, y que particularmente desde Baroni, creo yo, se enuncia en términos de material e inmaterial, y según una variante recurrente y aún más específica, en términos de tangible e intangible. Me refiero a la preeminencia de un vocabulario enfatizado por el mundo de las figuras de madera hechas a mano. No porque la palabra tangible no aparezca en otros relatos. Podríamos, por ejemplo, trazar la parábola que va del rumor poco tangible pero denso que rodea a Samich en Moral, en 1990, a las palabras increíblemente tangibles de la locutora en la radio de Apuntes de 2019. Entonces, no porque la palabra tangible no aparezca en otros relatos, sino porque el mundo de esa novela de artesanos parece haberse convertido en el marco ideal para que la materialidad, esa densidad física, así la llama, que Schaeffer asedia en sus muchas manifestaciones, se dirima en el orden sensorial de lo tangible. No solo lo distinguible, sino lo palpable, lo concreto, lo que se puede tocar con las manos. Es el arco que se abre entre el halo de vida intangible pero evidente de la mujer en la cruz y la irradiación tangible del aura del santo chino que el narrador novelista entiende como, cito, la representación de un campo de fuerzas que excede el papel film
pero que se pone de manifiesto casi de manera tangible gracias al esfumado del envoltorio parecido a una telaraña traslúcida. Y es en este sentido, claramente, que el narrador de Are You One or Two observa que la elección de la traducción al inglés de Baroni como material de la instalación tiene todo que ver con el contenido de la novela, que, según resume ahora, trata sobre un artista con una personalidad espiritual y material a la vez, que vive entre un mundo de fantasías y un arte denso, tangible y sólido como la madera más dura. Pero además, es precisamente esa condición de lo tangible la que manda para Žejfek en la misma idea de la instalación de la novela, como si lo que le interesara fuera particularmente la prolongación de su mano en la de los letristas que escriben con pincel en las paredes. Casi se diría que es lo que enfoca y subraya el relato del escritor que participó de la Bienal como un aficionado. Menos la cuestión conceptual, menos el conceptualismo como desmaterialización del arte, que las cuestiones prácticas y materiales en las que están concentrados los demás artistas y en las que están en juego desafíos técnico-instrumentales que a veces llegan a ser olímpicos. Por ejemplo, cavar un foso de 20 metros de profundidad y 30 de ancho e incrustar en él una plancha triangular de acero. El reino incorpóreo de la literatura, lo reconoce el escritor en el relato, no plantea estas sofisticaciones ni dificultades técnicas en las que siempre alguna de la forma de la perfección está en juego, de la perfección material, y sin embargo el corazón de Dissemination of a Novel está en la concreción material indirecta de la novela a través de otras manos, en esa asimilación a la forma de trabajo de la instalación, donde los artistas requieren de técnicos, carpinteros, albañiles para realizar la obra. No sabemos, nos dice Graciela, si las dos fotos que se incluyen como colofón del relato en la edición de 3 piezas fueron tomadas por Sergio, de acuerdo con la premisa que él mismo se da como novelista documental. Podemos, sin embargo, creo, presuponerlo o asumirlo, en todo caso, porque ambas no registran otra cosa que el trabajo manual de los letristas en los andamios. Este y no otro momento, esta instancia de la obra es la que está documentada en el relato que acompaña o que continúa, digamos, a la instalación. La deriva material de la escritura, interés central, como sabemos, en las últimas incursiones ensayísticas de Žejfek, es parte del proceso mismo de Baroni como producción. Es la hipótesis de Craig Eplin cuando demuestra, en general, que la práctica de incluir imágenes de manuscritos escaneados en su blog es un gesto completo, correspondiente a una poética general del ensamblaje y el proceso. Pero es sobre todo lo que ve con claridad, Eplin quiero decir, cuando postula con precisión que toda la operación que es Baroni, la novela y sus paratextos, la serie de apuntes, fotos y borradores exhibidos en el blog del autor antes y después de la edición impresa, plantea una pregunta tecnológica por la lectura y por la escritura en el contexto de la cultura digital. ¿Dónde y cuándo empieza y termina la lectura de una novela? Eplin publica este artículo en 2012 y lo retoma en su libro de 2014, Late Book Culture in Argentina. Las derivas materiales posteriores no solo confirman, sino que invitan a ampliar esas hipótesis. En primer lugar, la experimentación en la Bienal con la materia misma del libro, quiero decir, con la doble condición que Žejfek le atribuye a la materialidad tangible de la letra impresa y publicada en su mayor parte bajo el formato libro en papel. Es estar expuesto a avatares físicos como la declinación del papel y otras consecuencias del paso del tiempo, y al mismo tiempo postular esa gran estabilidad que le da la unidad del objeto encuadernado y que le confiere a la letra impresa su fijeza. Esto es lo que él plantea en Últimas Noticias de la Escritura. La instalación de Kochi duplica y a la vez transforma esa extraña caducidad en dos sentidos. Por un lado, Žejfek, el narrador de Are You One or Two y el escritor que interviene públicamente en entrevistas, entiende la diseminación de la novela como la acción de disgregarla molecularmente hasta desaparecer. No en el sentido derridiano, sino por acción de la intemperie sobre los muros, por la exposición de la novela a la acción del tiempo que actuaría como la consensuada permanencia de lo escrito. Por otro, la diseminación callejera de los fragmentos estaría creando también recorridos imaginarios de lectura sin orden en las 90 localizaciones en la ciudad, desintegrando así la unidad de estabilización que implica el libro, mientras vuelve a plantear en otra materialidad, en otro recorrido, la pregunta sobre dónde y cuándo empieza y termina la lectura de una novela.
Pero además, si la postulación de esta idea desestabiliza la economía de la literatura que se articula alrededor del libro unitario entero, la Bienal es también el marco para que a través del arte de la instalación, esa forma señera del arte contemporáneo, según Groys, para que a través entonces del arte de la instalación la literatura se reintegre a un sistema de producción editorial colaborativo, el mismo al que Schaeffler, dice Eplin, apunta cuando al exhibir materiales preparatorios y asumirse como editor de sí mismo en el blog, revela las actividades potencialmente conjuntas de escribir, editar y leer hoy. Y que el narrador de Are You One or Two elabora como escenas, porque por supuesto nunca esto está mistificado, en las que cierta confusión con los nombres propios y la atribución autoral, autor, personaje, traductora, y la sensación de que los letristas son sus editores, propician en el relato metáforas de anonimato y traducción colectiva. La intervención de Graciela, que decide sacar el relato del archivo digital e integrarlo al libro, hacerlo circular, prolonga este proceso en el que se inscriben también azarosos, discretos y amorosos los trazos de una edición expandida y en cierto modo colectiva. Ahora bien, todas estas hipótesis que acabo de presentar en relación con esa instalación no son sino las ideas sobre la idea de novela, sobre la literatura, sobre la edición y el proceso de producción que el artista, que es escritor, despliega y nos hace llegar a través de un relato. Imaginemos un texto cuyos fragmentos han sido esparcidos por distintos puntos de la ciudad. Lo que me atraía de esa situación es su carácter aliterario. Me gustaba pensar en los términos de una edición eminentemente material, etc. Es el protocolo del arte de la instalación que no termina de materializarse sin el discurso, el decisivo componente, ahora sí conceptual, que lo acompaña y lo sustenta, y diría que lo envuelve y lo justifica. Solo que el discurso de Schaeffler no es un texto curatorial, aunque podemos imaginarle o querer atribuirle esa nueva máscara como curador de sí mismo, sino un relato, una historia que reintegra la operación de Baroni, si es que alguna vez estuvo en otro lugar, al medio de la literatura. El relato, decía, tiene dos versiones y dos medios de publicación. La primera vez se publica en el sitio Slack Directory, que editan los escritores Tom Melick y Elisa Taber, o Taber, no sé cómo se pronuncia. Mucho más sintética, concentrada casi exclusivamente en el despliegue narrativo, eso sí, de las hipótesis artísticas de la instalación, luego de una breve introducción del viaje a Kochi, el texto se publica en edición bilingüe, traducido al inglés también por Margaret Carson, que es quien tradujo Baroni, en un sitio que se presenta como destinado a la publicación de panfletos. Esto dice: esos textos menores, insignificantes y efímeros que, dicen los editores, pueden animar la historia de la literatura en desventaja. Un sitio que se presenta entonces como destinado a la publicación de panfletos y a su distribución vía email para mantenerlos después en un archivo. Desconozco si los editores le solicitaron a Schaeffler un texto para Slack, como sí sabemos que sucedió, si no me equivoco, con la editorial Ugly Duckling y el encargo de un panfleto que derivó en apuntes. Lo que me interesa es el hecho de que la edición digital de la primera versión, tal vez podamos considerarla un borrador de Are You One or Two, en ese sitio inclina tanto la idea de la instalación como la de su relato hacia la segunda acepción de diseminación. Ya no esparcir, separar, desparramar lo que está junto o amontonado, esa disgregación molecular a través del deterioro de la pared, sino divulgar, publicar, extender una noticia. Sucede además que esa acepción es la primera y casi excluyente en la lengua de la traducción. En inglés, dissemination significa, en primerísimo lugar, divulgación, difusión, propagación de información y noticias, por lo demás a un número grande de personas. Divulgación de una novela, entonces. Así se traduce la instalación en la reseña de Baroni e Czerny en Latin American Literature Today. Desconozco si ese fue el título que le dio Schaeffler y que los curadores tradujeron para la Bienal, o si fue al revés. En cualquier caso, en las dos versiones originales del relato, el narrador usa siempre la palabra diseminación, lo que no quita que la divulgación, implícita en la intención o en esa actitud panfletaria del sitio, donde se publicó por primera vez, arroje efectos de sentido y por demás significativos, creo yo, sobre la literatura de Schaeffler. Una literatura en la que, por cierto, hay numerosas escenas, situaciones, hipótesis en las que está en juego alguna forma de la transmisión.
Un panfleto en el conurbano, un alegato en el escenario, un discurso en el lago, unas enseñanzas bajo el mural. Todas formas de la exhortación, de la apelación, del llamado público a las personas o a los animales, para las que los narradores disponen raras atmósferas performáticas y que rodean de complejos de emisiones sonoras, incluidas especialmente las que no suenan como entornos. Por la vía de la divulgación, asumida como una actitud, por supuesto, inconducente, la novela de Schaeffer se hace flotante ahora en su segunda acepción, inmaterial, como aquello que está en el ambiente influyendo en el ánimo. Hay una palabra para esta inclinación hacia el afuera que también reconoceremos enseguida, creo, como perteneciente al vocabulario y a la imaginación de Schaeffer, y muy particularmente en el mundo de artistas de Baroni: incidencia. La segunda versión de Are You One or Two, la incluida en 3 piezas, expande sensiblemente toda la primera parte de la historia. La llegada a Kochi y al homestay en la madrugada, el viaje del visitante a la India, la inmersión en su atmósfera espiritual y su geografía fantasmagórica, la interacción con sus códigos y los consiguientes malentendidos, la integración tímida del asomado al mundo del arte desde las letras en el colectivo de artistas. Pero sucede que en el desarrollo de estas escenas el relato ya queda lejos, casi que se independiza desde el principio, de su proximidad, por cierto provisoria y siempre dudosa, con algún supuesto discurso sobre el arte de la instalación. Por el contrario, es la literatura misma de Schaeffer, incluida su historia, por ejemplo, un narrador que confiesa estar cansado de buscar belleza en el pasado, un visitante que no piensa abrir el mapa en línea para ubicarse en la carretera. Es entonces la literatura misma de Schaeffer la que simplifica y traduce a su mundo, engloba e incorpora a la Bienal, cuyo sentido último es revelarse como la ocasión para el escritor de asomarse a la profecía inscripta en la lengua de Krishna cuando llegó al hotel. ¿Are you one or two?, le preguntó, para saber si era 1 o 2. Es el corazón de la historia, por supuesto, confirmar y experimentar el carácter fantasmal del escritor, su abstracto proyecto de escribir y desaparecer tras lo escrito, su condición de ser anfibio sospechosamente duplicado. Digo anfibio en el sentido en que lo define dentro de este tesauro Schaeffer, el narrador de mis 2 mundos. Esos seres espectrales que cada tanto se encuentran en el trance de ver en sus caminatas y que concibe como figuras inconstantes e imprevisibles según un régimen que se le ocurre llamar de flotación y que están siempre, como decía antes, preparados para cualquier sublimación. Una especie de existencias menores, diría Lapouchade, con derecho a la existencia. Fantasmas, entonces, que promueven la divagación final del escritor indeciso y confundido entre sus 2 mundos, seres intermedios que lo convierten en el receptor e interpretador de señales mudas pero elocuentes, como las que puede emitir una bolsa abollada de papel de strass en el ascensor, o la feliz disolución que el escritor experimenta cuando intuye finalmente que en la instalación de obras en un espacio y tiempo efímeros, los artistas tienen la ocasión de convertirse en seres sospechosamente duplicados 1 y 2 a la vez. Algo similar sucede en Vecino Invisible, que en modo linterna y antes de la migración de la novela a la instalación y sus variantes, había supuesto un punto de inflexión intraliterario en las derivas narrativas de Baroni. Es de lo que habló hoy Osdani, ¿no?, esta tarde. El relato comenzaba donde había terminado la novela, con la vuelta del viaje. Entonces llegué a Caracas como si fuera la primera vez. Y volví a contar escenas del encuentro con Baroni en el jardín de Tapa Tapa y en los otros jardines que están mezclados en el cuento, tal como lo explicó Osdani hoy, mientras abría la línea del vecino invisible en el edificio de la ciudad para a su vez volver a contar, pero de otro modo, amplificándola e intensificándola en el entorno de la madrugada, la escena del encuentro con el bollo de papel de strass en el ascensor, con el consiguiente juego de máscaras e interpretación de señales. En todas estas escenas, las de Mis 2 mundos, Baroni, Are You One or Two, Vecino Invisible, me parece ver siempre revelaciones sobre la condición del escritor, sobre su lugar y formas de aparición en la esfera pública, sobre su rango de existencia. No me parece indiferente en relación con el efecto que producen que tengan lugar en el final del relato, un poco lo que planteaba Mariana hoy, ¿no? No me parece indiferente en relación con el efecto que producen que tengan lugar en el final del relato, además de desencadenarse, al menos eso me parece, después de sesiones de escritura y de lectura de gran intensidad.
La sesión de escritura a la que renuncia el escritor después del trance del lago en el sur de Brasil, cuando decide no sacar el libro, ni mucho menos el cuaderno que llevaba en el morral, pero desde la cual recuerda lo que experimenta en el pasado cuando se lanzaba a escribir sin distracciones y el ambiente que lo rodeaba, dice, se ponía a temblar y a vibrar como un estremecimiento anticipando un estallido. O la sesión de lectura de la cédula en la que todos los rumores, los pájaros, el agua, el del mundo vegetal también, de repente se silencian alrededor y el narrador queda absorbido en la concentración de Rafaela y después de la cual, bajo el influjo de esa densidad de experiencia, o embriagado, dice, bajo esa densidad de experiencia, y como en el envés de mis dos mundos, el escritor recién vuelto a Caracas se pone a escribir. La particular intensidad de estos momentos que el narrador suele introducir con un no exagero si digo, subrayé todas las veces, así como Osdani subrayaba hoy más tarde, bueno, podríamos subrayar todas las veces que aparece no exagero si digo, es maravilloso, los tengo acá anotados, pero porque se los podría leer como hizo Osdani hoy con lo otro. Digo, la particular digo porque es más interesante porque, bueno, justamente en Moral plantea, ¿no?, en algún momento que Samish resistía a la poética de la exageración. Digo, bueno, hay un momento en que aparece esta cuestión de lo no exagero si digo como signo de una particular intensidad. Bueno, entonces, la particular intensidad de estos momentos que el narrador suele introducir con un no exagero si digo, se apoya en la materialidad de cosas y seres, mesas, vitrinas, enramadas, pájaros, mangos, figuras de madera y naturalmente papeles y en particular un cuaderno. La libreta verde al que lo une un lazo devocional que proviene de su condición negativa o espectral, es decir, de las páginas vacías que no son sino signo de, cito, todo lo que escribió sobre otras superficies. No exagero si digo que gracias a su inagotable irradiación, la inagotable radiación del cuaderno de la libreta verde, escribí partes completas de novelas. No exagero si digo esto. Así termina nada menos que Últimas Noticias de la Escritura, el ensayo, con la escena de un trance, del escritor en trance en relación con el soporte material de su literatura. La subrayo aquí para escuchar la forma en que a través de la figura de la irradiación, asociada a la materialidad de la escritura, la lengua de Sergio literaliza aquel segundo sentido de flotante, lo que está en el ambiente influyendo en el ánimo, y atraviesa el tiempo ampliado una novela expandida, un poco lo que planteó Ale recién, ¿no? Si al menos desde Baroni, como propuse, la literatura de Schaeffer parece hacer del relato un artefacto tendiente a la producción de experiencias en las que se reedita alguna forma de la creencia y a las que se suele asociar con un trance, las prolongaciones o secuelas, se usó esta palabra hoy también, en el tiempo de la novela flotante de Baroni no serían tanto las resultantes de una literatura que cultive con ironía los procedimientos de la reescritura como las derivadas de un escritor que, admitiendo un déficit devocional intrínseco, pero disponiéndose con atención, se sitúa ante lo que ve e imagina como esas, cito, extrañas emanaciones que sobreviven al momento de la escritura y señalan algo que está más allá de la analogía de la letra. Gracias. Vamos a ordenarnos un poco. Estás viejo, pa, como me dicen mis hijos. Quiero usar anteojos. Bien, quiero agradecer la generosidad de Silvana y Denise en estos tiempos tan aciagos, tan difíciles. Por lo tanto, quisiera, digamos, dedicar estas pequeñas líneas en el tiempo, estos bocetos que siempre repito, porque soy bastante obsesivo, a todos los que luchan, ¿sí?, por mantener y sostener una universidad pública, libre, gratuita, inclusiva y de calidad académica. O, como se decía antes, de excelencia académica. ¿Sí? Acá veo, digamos, a casi mis tías, ¿sí? Y entonces tengo ganas de pasar al otro lado porque, digamos, yo las escuchaba con devoción, y inclusive mis primas un poquito más grandes, pero no mucho, ¿sí? Y quiero agradecer la presencia, no sé si todavía está, de Graciela Esperanza, de Nora Domínguez, ¿sí?, de Adriana
y el cobijo fraternal de Graciela Montalto. Y por supuesto, desearle mucho augurio a Andrea, ¿sí? Que sea muy exitoso tu dirección. Bueno, obviamente esta va a ser una caminata, porque ustedes saben que yo encontré los primeros libros de Sergio en una caminata. En Mar del Plata, o en Mar del Plata hay universidad, hay libros, digo, porque a veces por televisión no aparecen las marchas, nada. ¿Sí? Existimos, no es una ciudad balnearia solamente, ¿no? Por la calle Belgrano, ¿sí? ¿Sí? Es muy céntrico. Los dos primeros textos, ¿sí? Lenta, biografía y moral, ¿sí? Y me impactó mucho la primera, la tapa del primer diseño, creo que se llamaba Díaz, el ilustrador, ahora no me acuerdo. Y bueno, porque Punto Sur creo que se había fundido y las encontré baratas, y en esa época recién me había recibido, creo que tenía una beca, y bueno, tampoco podía comprar libros en Jenny, ¿sí? Bueno, ya empiezo a hacer líos. Bueno, la continuidad velada de la ausencia, ¿sí? Bueno, existen libros imantados que todavía hormiguean de sentido. A veces algunos incidentes puntuales determinan nuestra historia personal y nos constituyen como sujetos de una experiencia. Y la restitución parcial y fragmentaria de esa experiencia en forma de relato establece una ética de la narración, cobijando y alumbrando el tiempo sin rostro de los ausentes. Muchos de los textos de Chaffetz, y estoy pensando no solamente en sus novelas, sino también en algunos de sus poemas, en particular 3 poemas y una merced, persisten como un pacto velado de la ausencia, en el continuo de una música espacializada en su movimiento, o en el murmullo inactual y siempre a destiempo, como agujas que titilan invertidas, como nos advierte la novela Mis dos mundos. La inquietante extrañeza de ese vacío en tanto hueco o grieta que se desenvuelve en su morosa cadencia designa una repetición continuada, donde toda reaparición engendra nuevos modos de articular la presencia, como si fuera un antiguo huésped que nos mira y vibra cuando el vector tiempo persiste en una dirección múltiple e intercambiable. Como objeto de un acto de donación narrativa y bajo el señuelo de una resonancia en la oreja, como si se pudiera oír la extranjera masticación de las palabras, podemos decir de senos originarios a lenta biografía, episodio epistolar y verdadero armazón del relato que evoca el cruce de frontera y la partida definitiva de la mujer amada en el aire, promesa devota o demanda amistosa que trueca un nombre por otro en la sucesión intercambiable de la cadena onomástica, los planetas. Reponer la ausencia se transforma en más de una ocasión en sus deslices y giros en el acto fundante de la escritura. Texto que convocan a una alianza con el otro ausente e hilan secretamente o en sordina la puesta escenográfica de su gemelización. Es así como el recuento de una vida, narrador y personaje ausente o velado suelen aproximarse y pueden intercambiar sus lugares de locución, suscitando una escritura en colaboración, el uno por el otro, una historia por otra. Como acto de fidelidad con un pasado expropiado, los sutiles pretéritos que ya no son, pero siguen siendo en el relato filial y paterno en lenta biografía, en tanto pérdida de un hermano amado que convoca su propia rememoración en el relato del extranjero, en la percepción de un hueco avisorado por la falta de un cepillo de dientes en el baño, trastocado en el deambular paseante del protagonista en un vacío citadino en el aire, en la presencia-ausencia de un amigo desaparecido que nos interpela en tanto cuerpo insepulto en los planetas. Se entreven los cuadros, escenas que marcan el latido y la respiración singular de alguna de las novelas de Chaffetz.
y el singular tintineo de esas escenas, al modo de una huella o de una señal que se obstina en sobrevivir, nos devuelve la imagen que habíamos desconocido en el comienzo. Al tomar conciencia el narrador de la imposibilidad de narrar su propia historia sin pasar por la historia velada de su padre, la lenta biografía se bifurca y se despliega como un relato de delegación y aprendizaje. En este sentido, la novela repone la metáfora familiar y parental, pero esa inscripción presupone un juego de identidades intercambiables y de desplazamientos en espejo. La historia deviene y progresa, si es posible hablar de progreso en las novelas de Chayfek, en su desdoblamiento, como una historia de hijo a padre, los ritornelos de un pasado que le confiere una identidad pasajera al narrador, y de padre a hijo, las historias familiares incompletas que intenta traducir el narrador. En ese deslizamiento y esa desterritorialización de un relato expropiado por el terror de la historia, se fija la notación utópica del texto, lo que está en espera de ser escrito, acta de nacimiento de la propia escritura, un episodio, verdadero acontecimiento, que sobreviene como instauración del narrador como novelista. Convertirse en narrador para aquel que está en estado de enunciación será restituir una historia convertida en cenizas, cuando la autobiografía deviene en tanotografía, adentrarse en la historia silente del padre como sobreviviente del holocausto judío, mejor habría que decir, como me enseñó Mónica Smurk, de la Shoah. ¿Cómo desgranar las heridas del tiempo cuando solo quedan sus propios desechos? ¿Cómo narrar aquello que está más allá de las fronteras del lenguaje? Sin coordenadas temporales precisas ni datos testimoniales, los hechos parecen suceder en el vacío y el pasado ajeno y localizable, membranas de tiempo y espacio que se escapan, puntos rapsódicos, de una historia que se pierde fugitiva. Límite de lo decible y de lo narrable. Las novelas de Chayfek recorren un itinerario fronterizo entre la vida y la muerte, entre la palabra y su referente, entre la historia y su posibilidad de reconstrucción. Si en lenta biografía el uso desviado del registro autobiográfico, en particular en su vertiente biográfico, en donde la intensidad sintética y emblemática se rozaba con la extensión morosa, digresiva y por momentos autorreferencial, en textos posteriores el curso narrativo se va a ir desgranando escena por escena, corte por corte, asumiendo perspectivas móviles y dinámicas. Es así como en el relato El extranjero, el personaje que asume la voz narrativa quedará suspendido en el tiempo inmóvil que produce la muerte de Ernesto, su hermano. Estar amarrado o enajenado en una historia de vida que pertenece a otro sujeto. Un narrador que dice yo, pero al decir yo, dice yo en el otro, ya que es y se constituye en tanto relación con el otro. Alguien quien narra se despierta con la imagen de un color azul y ese tinte súbito del recuerdo entrevista en el derrotero azaroso que va del sueño a la vigilia no es otra cosa que la evocación repentina y fragmentaria, ya sea como hendidura o incisión en la piel de un cuerpo ausente, su hermano recién muerto. Escribir es velar por el otro. Esto no quiere decir viva Perón, sino comillas. Las velas encendidas y el humo que rebota en el techo así lo manifiestan. Es fijar al menos por un instante un mundo, como si se pudiera estar suspendido todavía sobre un tiempo ya ido. El narrador del extranjero deambula por los espacios vacíos, una mesa, una cama, un dormitorio, un sofá, y transita sobre las rutinas de quien fue su hermano, cosas, gestos, lugares, espacios físicos y momentos puntuales como soporte de una vida transcurrida. Un mes es poco tiempo para cubrir el vacío de Ernesto, y el mundo, los hábitos monocordes y los rituales repetidos navegan en la conciencia de Bernardo, su hermano presente, quien asume el acto de narrar al recordarlo. Y a pesar del olvido, al apoderarse de la enunciación, intenta conjurar un vacío.
evocando los rituales del ausente. Sumergido sobre un tiempo inmóvil, Bernardo sigue los derroteros, los mapas y las guías de viajes irreales proyectados en los sempiternos soliloquios de su hermano muerto. Muy pronto, casi al mismo tiempo, el humo azul de los cigarrillos o los estáticos y razonados viajes al extranjero que persisten en la conciencia de quien narra cambiarán de tinte. El color azul del sueño, el recuerdo o sus esquirlas retrasadas en el tiempo serán ahora de un verde, tan real como predominante, en las visitas de su hermano, el narrador, y su madre al cementerio. Si regresar significa la repetición de un itinerario, la geografía imaginada con sus mapas y sus mares inscriptos en el recuerdo del ausente sobrevive a pesar de los cambios cromáticos en el entretiempo de la demora. Un modo de retrasar fugazmente las heridas del tiempo con sus marcas en la piel, o de demorar el efecto de lo real que consume los días de aquellos que lo recuerdan. Si recordar en el extranjero se entrever un tono o una escala cromática, la lengua de la memoria resuena enigmática como entredicho o lengua silente en las breves caminatas de la madre y el hijo, o en el reposo que mantienen sobre un banco alrededor del cementerio. El afuera y la extranjería, pensadas por Ernesto y ligadas a una tradición familiar judía, afirman la propiedad de una pertenencia en un territorio desplazado. Vivir y estar en el mundo es ocupar una geografía imaginaria y un sitio de extranjería absoluta. Bernardo, el hermano vivo, y Ernesto, el hermano muerto, viven enlazados, nómades de la memoria en un tiempo conjetural e irreal, ambos, Ernesto en el pasado recordado y Bernardo en el instante presente, son fugitivos, seres que se deslizan entre lo imaginario y lo virtual, sitios y lugares desplazados. El narrador, en estado de memoria, parece dibujar esa geografía imposible. Pertenecer a un espacio extranjero es estar junto al otro en tanto alteridad absoluta. Movida por la demora o la inacción, el tiempo detenido, la narración en tanto relación con lo otro y el otro se escurre sobre una historia virtual imaginaria. Como historia, al igual que en lenta biografía, se inscribe como una genealogía familiar en tanto acto de memoria y testimonio de una vida. Si en la primera novela del autor el hijo hablaba ante el silencio y la imposibilidad de su padre de referir la experiencia del pasado y tomaba su lugar adueñándose de sus palabras, los recuerdos del padre hablaban en boca de las conjeturas e hipótesis de su hijo, el narrador. En el extranjero es el narrador, Bernardo, que toma las historias incompletas y nunca terminadas, los proyectos de su inmóvil inacción de su hermano muerto. Y si el fantasma de la muerte o su recuerdo avanzan por la piel en Bernardo, la barba crecida y luego afeitada, el roce en el mentón, ella misma supone una autorización y un acto de delegación, convertirse otra vez en narrador y contar una historia. La sombra, demorada por el humo de las velas que rebotan y se traslucen en el techo, producen el relato en el comienzo de la historia, determinan la producción de un acto del lenguaje. Estaría agua. Y si el presente es una coincidencia de temporalidades superpuestas, cargadas de pisadas, heridas y afectos, un desaparecido es ante todo un ser amado que murió, dijo alguna vez el autor en una entrevista. Contra las certezas de la experiencia histórica y las idealizaciones del pasado personal que se protege como plenitud, Jeifeck en su novela Los planetas va más allá de la observación exterior y de la mirada retrospectiva melancólica. Si la entabiografía convocaba en un relato que circulaba a media voz en los entreactos de sobremesa a la historia de un sobreviviente de los campos de exterminio nazi, Los planetas transforman la historia de un desaparecido en los años 70 en una historia de escritura, una historia que cobra la forma de un tributo a la amistad. Apartándose visiblemente del registro testimonial,
La novela, como ya sabemos, se dijo aquí, juega a los desdoblamientos y encubre los nombres propios de una historia personal. M de Miguel o de Mauricio, también podría decir M de Daniel, ya que, como sabemos, detrás de las letras puede haber cualquier nombre. Quien quiere recordar a su amigo de la infancia y de la adolescencia, porque ha olvidado, reconstruye una historia de la que ese, suponemos que Sergio, es su heredero. La escritura, en este sentido, es un acto de fidelidad y cumple la función de un don. Escribir sobre M, el personaje evocado, es devolver la palabra a aquel que ya no puede hablar. Como una amistad, cuando una amistad ha dejado marcas en la vida, el pasado a veces vuelve en forma de imágenes inconexas. Breves historias, anécdotas entredichas y tonos de una música, de una voz, que se va disolviendo como un sueño sobre los ruidos estentorios de una avenida o en el cruce de las calles mientras atravesamos caminando una ciudad. Entonces el pasado retorna sin avisar cuando no le hemos convocado y nos habla de nuestro propio camino. La escritura emprende el largo y peligroso viaje de un tiempo único e indivisible, el tiempo de la amistad como destino literario. La memoria entonces se instala en una temporalidad familiar y cercana porque los sujetos partícipes de la historia han compartido una serie de experiencias en común, reflexiones, caminatas, proyectos. Y la novela trata de cubrir esa primera grieta que ha abierto la ausencia. La falta de lugar, pensé, la ausencia de espacio donde está el pobre cuerpo de M. Repitiendo el pasado, experimentando, reanudando en el decir kierkegaardiano, es así como la novela se extiende sobre los efectos migratorios y erráticos del pasado, en el hipotético y real destino de un personaje que como un cuerpo ausente y fantasma migra de escena en escena, de relato en relato, atravesando y poblando los rastros huidizos de quien quiere estar en estado de memoria. Y si las historias de vida de S y M constituyen dos planos que se ofrecen simétricos y complementarios, cuando M desaparece, lo hace para que S empiece el libro. Atendiendo a su carácter de legado y transmisión, la historia de M, su biografía, tiene ese carácter de gracia y de don. Como escena fundante, Los planetas de Sergio Schaeffer se constituye a partir de ese diálogo sobre la amistad, en donde las dos historias, la historia del narrador y su amigo, las dos vidas, la de S y M, casan literalmente sus duraciones. La relación entre M y el otro se apoyaba en un tiempo mutuo, dice la novela. Y la novela, su escritura, es el lugar donde se unen los destinos. Y esa palabra exiliada y errante que socava las evidencias narrativas vuelve con un eco intermitente en destellos y retorna transformando el pasado en un espacio resonante. Regresa al modo de un ritmo y un timbre acompasados, dos historias que suenan a la vez y que son complementarias la una de la otra, cuyos acordes son atemperados al unísono en el instante de un intervalo. Las fotos que intercambian los amigos en la adolescencia sellan un pacto y ese pacto deviene en la novela como un acto de rememoración y fidelidad y en tanto deuda se transforma en un relato. Y el sujeto en estado de memoria, quien narra una vida, dice dos y forma un dueto, al hablar del amigo ausente se nombra a sí mismo como narrador. Los fragmentos narrativos, las microhistorias y las fábulas, levemente kafkianas, van configurando entre capas y sedimentos una autobiografía que tiene que ver con el transcurso del tiempo del otro, el perpetuo presente, planetario y errante que evoca M sobre las huellas de una ciudad perdida y casi olvidada. Si el espacio de la amistad es tallado o esculpido por el tiempo del otro ausente, como las órbitas de los planetas que se entrecruzan y se determinan mutuamente, la narración se escapa y se dispersa, se ralentiza, como demora o aplazamiento. Fluye en un ir y venir entre el pasado y el presente,
Es así como la amistad que une y sella el destino de los protagonistas se escribe como alteración e intercambio de la cadena onomástica, como un fundido que puntúa y refigura la imagen sin rostro, inscribe el deseo imposible de la absoluta complementariedad, el uno por el otro, S&M, un pasaje de sustitución del nombre que adquiere en la novela una fuerte carga de homenaje y ofrenda. La escena final de las identidades intercambiables o el intento en el registro civil del cambio de nombre por parte del narrador protagonista marca un límite y la condición de posibilidad de la narración, la asignatura de un compromiso sobre el enigma sin rostro del propio proceso de rememoración. Como figura especular del narrador que a su vez refracta en espejo la del autor, construye el espacio autobiográfico de la novela en la desfiguración y en la transmutación del nombre o sus iniciales. S por M, Sergio por Mauricio. Ya termino, ¿eh? Extrañarse. Difumar y confundir los rostros ocultos, el uno en el otro. El yo, que es el narrador en primera persona, parece ser narrado ahora en tercera, como si se pudiera alterar y confundir la historia. La necesidad de saldar una deuda lleva a ese a intentar cambiar y trocar su nombre por el de su amigo desaparecido. La insistente y desganada seducción de ese con Mirta, la empleada del registro civil, revela el impulso de mudanza del nombre para borrar su propia huella identitaria. El descubrimiento de la alteridad significa una forma de autodescubrimiento y una posibilidad de reconstruir una subjetividad dividida por la pérdida o la ausencia. Un yo que solo puede decir yo en el otro o por el otro. Trocar las historias personales o intentar cambiar el nombre o el apodo es el último impulso narrativo para dar cobijo y alumbrar los recuerdos compartidos. Dos vidas y dos temporalidades que van juntas y se espacializan en los recorridos por una ciudad, un relato y una memoria, si se quiere, proyectada hacia el futuro. En uno de los últimos recuerdos que ese registra de M, la novela parece terminar retomando, si se quiere, el comienzo. Pero ahora el sueño no es una pesadilla, sino más bien un efecto irreal cuando el exceso de ausencia sobrevive y se aplaza. En el sueño vemos a S y M sentados uno frente al otro en un vagón de un tren, mientras que otros viajeros entran y salen del vagón. La imagen captura como una epifanía joyciana un momento en la vida de los dos personajes, un sueño diurno, como un respiro o una imagen en suspenso que escapa al derrumbe de lo real, un relato de experiencia, un recuerdo tan imborrable como una cicatriz en el cuerpo, mientras la perezosa memoria olvida. La realidad que quizás sea perfectamente simétrica e infinita, como una música que se repite desplazándose. Mnemosine era la música del recuerdo. El final en la novela es otra vez una escena del comienzo. Y si el desaparecido, el ausente, impone la tutela y la mirada perpetua, cuando ya no importe la posibilidad de narrar la extensión de los posibles y las escenas narrativas parezcan haber terminado, está lo que viene después. Las fotografías de infancia conservadas como talismanes, el blog maravilloso de un diario incompleto y fragmentario que, como un palimpsesto, inscribe la huella permanente de lo escrito o su borramiento. Es un plagio a Freud, obviamente. Si las calles de una ciudad están preñadas de un pasado inconcluso que nunca termina de decir lo que tiene que decir, el escribir es un acto de cercanía y vecindad con el otro. La historia que cuenta los planetas bien podría pensarse como un acto de redención política, el futuro de un pasado que aún no ha terminado, como el recuerdo, dice la novela, de una vigilia interminable. Esa es la apuesta política de Čapek, su utopía, podríamos decir, literaria, que alumbra como un destello. La vieja marca de algo subterráneo perdura todavía y quiere quedarse en los lugares que los sitios callan. Estos días
el eco de nuestras conversaciones, hecha de libros, nos devolvió las delicias de la amistad. En algunas horas nos iremos a descansar después de estas emotivas jornadas. Y quizás mañana, al despertar, como Samij, recordemos un sueño en el que morábamos en el cuerpo de una abeja. Y otra vez, al menos por un instante, ese sueño nos permitió beber, casi sin darnos cuenta, el dorado e inigualable néctar que todavía desgranan los textos de Jeifeck. Perpetuar esos días de peregrinación y amistad textual que todavía persisten intactas y se suelen teñir, como hoy, del color del sueño. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es muy difícil no referirme a lo abrupto de la ausencia de Sergio. Fue muy, más allá de que bueno, llegó la noticia a Buenos Aires y pasó todo lo que pasó y bueno. Y sobre todo porque yo me desencontré con él y con Graciela cuando vinieron en un momento que fue lo de Tamara y que estaban, me acuerdo que viene Mario y dice, Mario Cámara y cuenta que estaban a la vuelta y yo dije, uy, voy a saludarlos y bueno, y fue muy abrupto que después de eso no pudiera, bueno, fue muy triste no poder despedirme y bueno, yo pero entonces en ese sentido es muy difícil para mí no estar emocionado porque no pudimos despedirnos. Así que gracias por la invitación. Y suscribo, por supuesto, a las palabras del comienzo de Edgardo, porque de alguna forma hoy nos reunimos. Empezó nombrando a Graciela, Edgardo, a Graciela Esperanza, y también pasó algo muy parecido, salvando las distancias, cada caso es distinto, que no pudiéramos tampoco despedir a Marcelo. Entonces fue un poco triste todo esto porque fue muy abrupto, en lo personal lo digo. Bueno, entonces la alegría de encontrarnos acá, hoy estamos un poco en casa, pensaba, porque Sergio era un gran anfitrión de este mundo, porque él tenía una relación con el mundo, como dice Carlos Batilana, uno es extranjero en todas partes, pero hay algo de que él tenía una relación con la geografía, con el espacio, y conversar con él, caminar con él, era como haber llegado a un lugar para estar en un estado de reposo. Y entonces me quisiera eximir de hacer comentarios, porque no me han mandado las ponencias, excepto Sandra, a quien agradezco, pero Sandra yo ya había leído su trabajo en Cuadernos Líricos, con lo cual ya venía preparado con lo de Sandra, y porque tenía trabajaba un tema semejante. Así que voy a hacer igual un comentario. Voy a empezar con el problema del inconcluso que señalaba Alejandra. Leyendo si me... ¿Sabes por qué fue? Para que compres mi libro. Okay. Pues yo le compro los libros a Alejandra, a Sandra, pero vos ya está nomás. No, está bien, pero yo tenía que comentar la ponencia de hoy, ¿o no? Voy a empezar con el problema de lo inconcluso que plantea Alejandra al comienzo. La relación yo llamaría experiencia y escritura. Me parece que Sergio era un escritor de la escritura, que es algo que sí, a lo mejor puedo decir en el poquísimo tiempo que quisiera usar hoy. Cito a Sergio en esa entrevista que tuve la suerte de poder hacerle. Eso en Estados Unidos cambia, dice Sergio, porque yo casi todo lo que escribí lo escribí en Venezuela, porque de acá cuando me voy había salido Lenta Biografía y al poco tiempo iba a salir Moral, años 90, 1990. Pero yo lo que siento es que de alguna manera para mi propia acumulación, no quisiera usar la palabra trayectoria o formación,
Para mi propio despliegue como escritor, el periodo de Venezuela fue decisivo. Fue determinante para que yo siguiera escribiendo. Los Estados Unidos fueron importantes, pero eso ya responde a otra lógica. Y lo que yo, si tuviese que poner un título a lo de hoy, le hubiese puesto Sergio Jeffek Zombie. Tiene que ver con una experiencia zombie, dice Sergio, te diría. Yo fui bastante zombie en Venezuela también. No fui escritor nunca en Venezuela. Nunca publiqué y allí, salvo algunos amigos, nadie me reconocía como escritor. Yo era como una especie de persona común. No quiero decir que los escritores se destaquen por algo en particular, pero a lo que me refiero es que el hecho de no publicar ahí me daba una vida bastante particular. Yo estaba dedicado a mis cosas. Venezuela es como un país ideal para eso. Te encontrás con mucha gente que se dedica al arte y que desarrolla una obra durante décadas, más allá del medio profesional e intelectual en el que te animás. Y en un punto a mí me resultaba fascinante esa especie de desencuentro que había entre geografía y literatura. Se daba la situación de que yo estaba ausente en la Argentina, pero publicaba en Buenos Aires, y estaba físicamente presente en Venezuela, pero allá no era escritor. Todo eso de ser y no ser escritor al mismo tiempo, para mí, es una experiencia muy buena. Yo me siento muy a gusto, y es lo que en Estados Unidos me sigue ocurriendo. Al pertenecer a una minoría lingüística, tengo una presencia fantasmal, entre insignificante y virtual, demasiado imaginaria. Para mí el gran tema de la literatura de Sergio es obviamente el problema de la dudosa materialidad del mundo, la dudosa materialidad de la existencia. Parece que ese es el tema de, no voy a decir lo que se dijo que no había que decir, que encontramos en otros autores. Pero hay una cuestión que a mí me gusta mucho, el copy-paste disimulado que hay en la obra de Sergio, los momentos en que una parte de su obra remite a otra parte de su obra, como diciendo lo mismo de un modo diferente, pero haciendo en ese acto otra cosa. Entonces hay una frase que a mí me gustaría, una cita que me gustaría, la dejo para el final, que lo leamos a Sergio, para cerrar mi parte, pero entonces decía que lo recuerdo, hay como experiencia, ya que se habla de la experiencia en esta mesa, es imposible no referirme a ello. Me acuerdo que Patricio Fontana, que era bibliotecario en filología, estábamos conversando de algo y surge el nombre de Sergio, entonces me llevo todos los libros que había en el instituto de su obra y me pongo a trabajar. Y mucho tiempo después, en otro acontecimiento, vamos a una fiesta con Sergio y lo charlábamos hace un rato, entonces yo le presento, le digo, te voy a presentar a un lector tuyo, le digo a Sergio, y viene Patricio, y me acuerdo que Patricio no lo conocía a Sergio. No sabía quién era. Yo digo, qué curioso esto. Es como que él es lector de Sergio y no lo reconocía Es algo medio fantasmático y zombie, como lo que describe el propio Sergio en esa entrevista. Y hay algo de lo onírico, entonces. Algo de estar en el mundo, no estar. Por estos días lo estamos leyendo en Buenos Aires, en Argentina. Ahí me gusta, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es que no haber leído algunas cosas de Sergio. Me da una satisfacción especial, porque existe esto de la felicidad de la primera vez. A mí me gustaría volver a leer algunos textos con la felicidad que los leía. Y Sergio es como una promesa de felicidad. Y tener algunos textos que no leo, como que sé que están ahí, me da la certeza de que yo sé que cuando necesite felicidad la voy a encontrar en esos textos que aguardan. Y no quiero decir algunas cosas, pero entonces lo recuerdo como en un sueño, porque me acuerdo también que lo conocí personalmente en Nueva York, en una presentación que habíamos hecho en el Gallery Bar, y me pasó que nos echan de la fiesta, hubo un acto de violencia, terminamos todos afuera, y vienen Graciela y Sergio, y yo, avergonzado, le tengo que contar lo que pasó, que yo no tuve nada que ver. Y en esa escena tan violenta y tan poco jeffexiana, se da un intercambio ahí muy cómplice y argentino a la vez. Como que también se da algo muy poco... no hay en la poética de Sergio hechos de violencia. Entonces me pareció muy curiosa esa paradoja. Y... Claro, sí, yo me refiero a que la prosa...
Bueno, el desencuentro, me dio la tristeza. También hay... Bueno, Tamara tenía un hermano, Bernardo Kamenstein, y esto del hermano que decía Edgardo me hacía acordar a eso, ¿no? Que yo en algún momento describo que escribir también es escribir con la voz del otro, y se trabaja la relación con el hermano ahí. Bueno, hay como textos que para mí están muy presentes en mi forma de pensar su obra. También está el problema del Sergio fotógrafo, que eso es otro tema, así como está el Sergio poeta, el Sergio fotógrafo. Y hay una escena que me gustaría describir, es Sergio sacándose fotos a su propia ausencia. Hay una escena que está en hacia la ciudad eléctrica, que van a un encuentro literario en la ciudad de Stratton, y resulta que en un momento los escritores deben firmar al público lector. Resulta ser que como no hay lectores que vengan a firmar, hay un grupo de escritores que decide no sentarse a los pupitres que estaban preparados para ese acto. Entonces Sergio saca fotografías no solo de la suya, de su propia ausencia, sino de la ausencia de los colegas que no pueden estar ahí firmando. Hay un escritor inglés que sí hacen cola para pedirle firmas. Y me parece que esa es una cifra también en su literatura. Fotografiar la propia ausencia, me parece que es el ideal blanchotiano, ¿no? De escribir es buscar la ausencia a través de las palabras. Hay como una utopía ahí, sheffixiana en eso. Entonces la ausencia, el tema de la ausencia y la presencia. Bueno, y ahí está el problema de la experiencia zombie, a la que hacía referencia. Y en ese sentido es un escritor bartesiano, en el sentido que es un escritor de la escritura. Y está el problema, ¿no?, del mundo. ¿Qué hacer con el mundo? En otro pasaje, se hace amigo de un pasajero del tren, en un viaje en tren. Entonces se hacen amigos hasta que el pasajero del tren le pregunta a Sergio, había teoría de la enunciación, voz del personaje. ¿Cómo era eso? Me olvidé totalmente. Había narrador, personaje, voz de la enunciación. No es Sergio el que habla, es el... Perdón, esto tiene que ver con quizás esta situación emotiva que también nos afecta. Unos momentos después, cuando en respuesta a su pregunta le dije que yo era escritor y que me estaba dirigiendo a un evento literario, abrió mucho los ojos, entre sorprendido y embarazado, el compañero de viaje en tren. Por sus comentarios entendí que estaba bastante alejado de las así llamadas letras, incluso en sus formas más accesibles, como los largos estantes de las librerías de cadena presentes en cada shopping mall de New Jersey, o las historias contadas en revistas, magazines o blogs, o la literatura llevada al cine, etc. A lo mejor estaba alejado de la lectura en general, escribe Sergio. Esto no tenía por qué extrañarme. Al fin y al cabo es lo que ocurre casi siempre, pero la forma como se desarrolló esta situación me hizo ver que, al contrario del cliché habitual que describe en forma de burbuja aislada o torre infranqueable el lugar donde perviven los artistas y los escritores en particular, alejados de todo y desentendidos de nada que no sea lo propio, yo tenía más noticia de la ocupación de Arwin, así se llamaba el compañero de tren, de viaje en tren, que él de la mía, y que a lo mejor en eso consistía el aislamiento. Pero por más que los escritores busquemos abrirnos, inspirar y ser inspirados por la realidad, nuestra actividad no es penetrable por los no escritores, y por lo tanto la natural apertura hacia el mundo es percibida como cerrazón, cuando en realidad los cerrados son quizás los demás y no nosotros. Esto me parece muy importante en este contexto, en función de lo que sabemos que pasa con las humanidades y las ciencias sociales o la literatura a secas. Y para cerrar, entonces, y hacer el comentario que no hice, me parecía que me parece que el problema de lo inconcluso está presente en estas palabras que leía. El problema del hermano muerto me parece que preferiría omitirlo, porque yo también tengo un hermano muerto y hay como un tema ahí que sería bastante psicoanalítico ya. Pero para cerrar, sí, el problema de Sandra.
hablaba de las últimas noticias de la escritura, por ejemplo. Me acuerdo que nos reunimos a festejar la salida de ese libro en Buenos Aires, una cena con Charlie Gradín, con muchos de los personajes que aparecen en el libro. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Y así, lamentablemente se hizo muy tarde. Hola. Sí, no, más que una pregunta, un comentario. Primero, las jornadas fueron fantásticas. Se habló de extranjería, se habló de Venezuela y del papel de Estraza. Yo soy de Venezuela. Un comentario nada más. Yo conocí un poco de la obra de Schaeffer en Venezuela y bueno, leer a Schaeffer, leer un punto de vista como tan único, una sensibilidad del espacio tan particular, su lectura de lo que nosotros vivimos allá. Además, Baroni, un viaje, narra una historia que transcurre en los Andes venezolanos, que es de donde soy yo. Fue toda una experiencia. Y bueno, ha cambiado un poco eso de que ya él en Venezuela no lo reconocían y demás. Hoy en día hay un montón de trabajos sobre Schaeffer en la Universidad de los Andes y en la Universidad Central de Venezuela, se lo conoce. Pero bueno, no deja de ser una figura, es sorprendente leer esa visión de nuestro país, de la naturaleza, la descripción que hace de las cosas, la sensibilidad que tiene sobre eso que nosotros vivimos de otra manera. Es tremendo. Entonces, nada, quería agradecer las jornadas, fueron muy disfrutables. Vine ayer, vine hoy y bueno, todo fantástico. Y el libro de Alejandra, que una de las cosas que más me alegró fue la cantidad de veces que nombras a Schaeffer ahí. Conseguirme con eso fue tremendo, fue toda una alegría. Solo eso. Muchas gracias. Bueno, quédense, sí, cómo no. Solo quería, como comentario, subrayar, me encantó ver cómo en casi todas las presentaciones estuvimos pensando en lo que significan las palabras que usa Sergio, o en qué palabras hay que usar, qué palabras no, y lo que significan, ¿no? Yo me la pasé yendo al diccionario estos días, pero me parece que casi todos los que estuvimos acá, ¿qué significa esto, no? Entonces me parece como interesante porque también se trabajó mucho las distintas versiones de los textos. Y entonces, pensaba cómo es una literatura que no nos invita a la crítica genética, pero sí a la práctica filológica, quiero decir, al amor por las palabras, ¿no? En ese sentido bueno, hay como un juego con el archivo, pero él lo dice, ¿no? En Samish, ¿no? Que se resistía al archivo, pero guardaba cada papel, ¿no? Que había un amor por el registro. Entonces me parece que ese amor por las palabras, quería subrayarlo porque me resultó muy notable en todas las intervenciones y me parece que habla mucho de su lengua, ¿no? De su literatura. Bueno, perdón. ¿Quieres decir algo, Alex? No quiero decir nada. Muchas gracias de nuevo.